Les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Al Parejo, y hoy les quiero presentar a un invitado que nos llena de orgullo nos acompañe en este programa, a Roberto de la Madrid, quien es titular de noticieros de Hispani TV, canal de televisión por suscripción internacional de origen iraní, conductor, director y productor ejecutivo del programa de debate mundial Detrás de la Razón, producido en Irán, con difusión en todos los países de habla hispana. Imagínense a quién tenemos el día de hoy. Wow. Bienvenido. Es un honor de verdad tenerte aquí en este programa Al Parejo. Gracias por estar con nosotros y compartiendo estos temas. Nacido en México y residente en los últimos 5 años en Medio Oriente, Irán. Así es. Wow. Ejerciendo el poder del periodismo para llevar reflexiones en las soluciones de paz. Sabemos que es muy poco el tiempo que tenemos ahorita aquí en radio para tratar tantos y tantos temas que nos gustaría conversar contigo, pero bueno, vamos a iniciar hablando sobre Hispani TV. Platícanos. Bueno, Hispani TV es una cadena de televisión mundial. La gente pregunta, bueno, ¿por qué una cadena de televisión de habla hispana está en Irán cuando en Irán nadie habla español? Y son musulmanes además, y hablan farsi o persa y nadie entiende el español. Bueno, pues es muy simple. La mayoría de noticias que nosotros decimos aquí, incluso los comunicadores como por ejemplo un López Dóriga o como un Loret de Mola, ellos, y no solo ellos, sino todos los comunicadores de América Latina, ellos repiten de alguna forma las noticias que dan los noticieros de Estados Unidos a nivel internacional. Y esas noticias regularmente ponen como malo a Irán y hablan mal de los países de Oriente Medio que no están alineados a las políticas de Washington. Entonces Irán crea un canal para hacer contrapeso a CNN en español y se llama Hispani TV. Esa es la historia. Hispani TV. ¿Qué opinión tienes referente a la actual lucha a nivel mundial por el respeto, la justicia, para abatir la discriminación y encontrar pues esa igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres? Yo creo que así como la religión se ha politizado mucho, yo veo una lucha por la equidad de género en su mayoría como una lucha politizada, en donde los líderes políticos la utilizan como estandarte para ganar votos o para ganar poder de convocatoria, pero que en realidad, en la mayoría, como digo, porque sí hay movimientos reales, pero en la mayoría es completamente politizado, lo están utilizando y manoseando. Desde tu ámbito profesional, desde el periodismo, ¿qué es lo que tendrían que hacer los comunicadores para generar y accionar una verdadera influencia en temas de igualdad de género? Lo veo un poco difícil porque, de hecho, por eso he sido despedido de Televisa 3 veces por rebelde. En una conferencia que di en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, hace mucho tiempo yo decía que la libertad de expresión pues no existía como nosotros creemos, porque siempre está supeditada a los intereses no solo políticos, sino lo más importante, económicos. Entonces creo que es muy difícil para un comunicador primero salirse de ahí, o sea que hay un verdadero comunicador independiente, lo veo muy difícil, y necesitamos comunicadores independientes. Entonces yo lo que aconsejaría es que en los programas, en este tipo de espacios, siempre sembremos la semilla de la reflexión para que el público pueda tomar tal o cual camino de pensamiento y entonces así decidir. Si nosotros tratamos como comunicadores de imponer alguna ideología, creo que es un mal principio. Más bien nosotros tendríamos que ofrecer todo este abanico de posibilidades para que la gente piense. Así es, y dependiendo también de la cultura de cada país, ¿no? Así es. Por ejemplo, en Irán, sí, ¿cómo practican, cómo influyen en...? Desafortunadamente... ¿Cómo promueven la igualdad? Irán es uno de los últimos países en la lista de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, que ellos han catalogado a Irán como uno de los países más opresores en cuestión de los derechos humanos sobre las mujeres, pero también habría que entender los paradigmas. No es lo mismo el concepto de igualdad o de democracia
o de justicia en Occidente que en los países de Oriente Medio. Habría que entender mucho, no la política, sino las tradiciones. Por ejemplo, esto de cuando se casa una mujer tiene que ser virgen y además tiene que dar monedas de oro el presunto esposo. No es tan así de sádico como lo pudiéramos ver, o de triste como lo pudiéramos ver con una analítica occidental, sino que tiene sus razones y habría que entender. Entonces, sí están oprimidas, la mujer está en un verdadero segundo plano, pero también es como para una clase de antropología para entender por qué es así. Claro. Roberto, en un tema de periodismo, ¿cómo lograr un tema tan complicado, tan delicado como es la discriminación, la injusticia, la violencia entre las mujeres? ¿Cómo logras esto? ¿Cómo lograr que la conciencia? Sí, ¿cómo logras un periodismo razonable en este tipo de temas? Yo tengo muchas fuentes de información, así como también tengo muchos amigos en todo el mundo que me dan información privilegiada. Y bueno, trato de moverme a través de esa información para exhibir lo que está pasando a nivel geopolítico. No podemos entender ninguna política nacional, entonces nos convertiríamos en aldeanos cuando creemos que la política nacional obedece a la lucha de poder interna, pero no, siempre hay una influencia externa que es la que, si no domina, ordena qué es lo que se tiene que hacer en ciertos países, y sobre todo en México, que está pues observado por los poderes de Washington y Pekín, que ahora se están peleando tremendamente, incluidos Moscú. Entonces, en la cuestión de equidad de género, pues es prácticamente lo mismo. Nosotros tenemos que desvelar y tenemos que revelar todo lo que está pasando atrás para poder entenderlo. Yo me acuerdo de un ejemplo en el siglo pasado, cuando en la equidad de género en Nueva York se les hizo fumar a las mujeres poniéndoles el cigarro entre los dedos y la gente marchaba, las mujeres en Nueva York, pero en realidad no estaban hablando de la equidad de género. Lo que pasa es que Philip Morris quería que se vendiera más el producto del cigarro, ¿no? Y a través de la supuesta equidad de género, pues estaban diciendo que las mujeres y los hombres eran iguales, pero en realidad lo que querían era vender más cigarros. Claro, era más mercadotecnia que otra cosa. Oye, en tu ámbito profesional y aprovechando tu estadía aquí en tu país, que es México, ¿consideras que ha habido avances en temas de igualdad de género aquí en México? Yo creo que sí, pero muy poco. Vamos a avanzar. Yo creo que no. Yo creo que lo primero, habría que entender lo sagrado que es una mujer, y creo que eso no nos los han enseñado los que deberían de enseñar, que principalmente son las propias madres en la familia. Sigue alentándose, sigue celebrándose que mi hijo tenga muchas novias, porque eso es desde la familia. Entonces, ¿qué esperamos en las políticas? ¿Qué esperamos en el gobierno? ¿Qué esperamos en las escuelas cuando mi propia madre, en este caso está allá afuera, no ella, pero cuando la mayoría de las madres pues celebra que tengas varias novias, ¿no? Y que no te cases con esa, sino que sigas buscando. Es un tema de educación, de valores. Y entonces no va a cambiar jamás si no empezamos desde el núcleo, ¿no? Que es la familia. Eres más macho, ¿no? Claro. Sí, todo parte desde la familia, desde los principios, de los valores que le inculcas a tus hijos. Sí, entonces, de ahí ya podremos hablar después de programas y de políticas, porque puede haber programas hermosos de equidad de género, pero el problema no es tener el programa ni el financiamiento, sino a la hora de la aplicación, ¿quién lo aplica? Los seres humanos. Y si los seres humanos no están educados a respetar esa equidad, pues ya está. No hay. Bien, Roberto. Así es. Roberto, no solo has dejado un granito de arena en tus apariciones en los diferentes medios de comunicación, ¿no? Como talentoso periodista. También sabemos pues que has tenido diversas oportunidades educativas para exhortar a chicos universitarios que se forman como futuros comunicadores. ¿Te gustaría aprovechar este espacio para brindar un mensaje referente a su poder como actores de un cambio social? Desde luego, eso estaba en una entrevista hace una hora, ahí en El Informante, y veo a México como un país abandonado.
cuando he tenido la oportunidad de estar constantemente en Europa, aunque vivo en Medio Oriente, y en todos lados, tanto en Irán como en Dubái, como en Berlín, cuando les dices eres mexicano, te dicen eres un violento, eres un narco, eres un criminal. Nos debe de preocupar esto. Y cuando regreso a México, creo que es muy importante estudiar la estética de las cosas. ¿A qué me refiero? Cuando vas en las calles, ves que las casas están mal pintadas, que están sin acabar, que empezamos una construcción y dejamos las varillas afuera. Esto significa muchísimo. Significa primero que no hemos entendido que nuestra casa es parte de nuestra alma, porque ahí es donde habita nuestra alma, es el hábitat de nuestra alma. Segundo, refleja el abandono que tenemos con nuestra alma. México es, junto con Estados Unidos, México es el primer lugar en gordos en el mundo. México tiene las principales tasas de obesidad y de diabetes en el mundo. 1 de cada 8 mexicanos está en riesgo de padecer ataque cardíaco debido a la obesidad, y además somos el campeón en ataques cardíacos en el planeta. ¿Qué significa esto? Que México está abandonado, que así como no pintamos bien las casas, no pintamos bien nuestro cuerpo. Entonces, cuando no pintamos bien nuestro cuerpo, cuando no cuidamos nuestra alimentación, ni cuidamos nuestros pensamientos, lo que vamos a tener son gobiernos nefastos, sociedades nefastas y una baja economía. Todo parte desde nuestra visión que tenemos como seres humanos. Estamos enseñados más a robar, estamos enseñados más a ver a quién transamos, y todo eso se refleja en el gobierno. Entonces, cuando pedimos que tengamos un México mejor, no queremos vernos. Cuando culpamos al gobierno, o los anteriores, es que nos estamos culpando a nosotros mismos. Deberíamos nosotros más bien hacer conciencia de qué somos y hacia dónde queremos ir. Así es, somos expertos en echar culpas, sí, claro, ¿no? Claro. Siempre estamos viendo lo mal que hace el de enfrente, claro, y deberíamos empezar en nosotros mismos. Así es. Pues quisiera compartir a todo nuestro auditorio que se está aprovechando la visita de Roberto, por supuesto, aquí a México y a nuestro estado. Yo quisiera preguntarte, Roberto, desde tu ámbito de competencia, desde tu experiencia, ¿consideras que se debe profesionalizar a los comunicólogos, a los periodistas con perspectiva de género? ¿Consideras que se les debe dar una capacitación en ese sentido? Porque finalmente todo lo que comunicamos pues puede ser en beneficio o a favor o en contra. Entonces, si de pronto no comunicamos con estos temas de perspectiva de género, ¿se puede distorsionar la información? Supongo que ayudaría. Insisto, el tema principal es el núcleo familiar, el tema principal es trabajar en el desarrollo espiritual, psicosocial de cada individuo, sea comunicador, o sea barrendero, o sea carpintero, ¿no? Lo que fuera, eso. Pero supongo que ayudaría unos programas especiales en cada empresa de comunicación. Yo trabajé durante 8 años como empleado de General Electric, que es la madre de NBC News y de Telemundo, y me acuerdo que ellos cada mes nos enviaban abogados especializados para que fuéramos conscientes de nuestro poder legal en la comunicación e incluso en la equidad de género, ¿no? Hay un ombudsman, es increíble, en la empresa, en NBC hay un ombudsman en la cual si tú eres maltratado por tu jefe, si tú como mujer eres menospreciada, tú llamas al ombudsman, que es descentralizado, del presidente de Noticias de Nueva York, y hacen una investigación y pueden destituir a cualquiera. Me parece que eso se necesita en México. Okay, bueno, pues también quisiera compartirles que eres nuestro primer invitado hombre en este programa Al Parejo, y nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, y por esa razón quisiera preguntarte, ¿estás a favor de la igualdad? ¿Qué nos puedes compartir como hombre en materia de género? Yo creo que está mal entendido, habría que hacer un estudio mucho más profundo, porque pues no somos iguales, ¿no? O sea, una mujer y un hombre pues no somos iguales. Entonces cuando demandamos igualdad, pues si no somos iguales, ¿cómo vamos a tener igualdad, no? Quizá la palabra equidad sería un poco más prudente, pero aún así yo creo que es tarea de cada quien saber que yo no soy igual a ti, y cuáles son tus funciones y cuáles son mis funciones, no solo biológicas, sino biopsicosociales, que es muy importante. El cerebro de la mujer, por ejemplo, es un cerebro
que es menos capaz que el cerebro del hombre. Sin embargo, el cerebro de la mujer tiene mucho más sinapsis y dendritas, lo cual lo hace mucho más capaz que el hombre. Entonces ustedes tienen mucho más capacidad para hacer un multitask y pueden encargarse de muchas funciones. De hecho, hay experimentos muy importantes en diferentes tribus que cuando las mujeres se unen respecto a mejorar a la tribu, simplemente con el pensamiento las mujeres pueden hacer que la tribu esté unida. Entonces ustedes tienen mucho más poder cerebral, mucho más poder cognitivo, mucho más poder psicológico, y eso lo tendrían que aprovechar. Yo creo que las mujeres también han abandonado su responsabilidad, y los hombres, desde luego, la responsabilidad de entender que no son lo mismo que las mujeres, y que las mujeres son un templo al que hay que cuidar. Así es, hay que cuidar y hay que respetar, ¿no? También, por supuesto. Qué bonito. Platícanos, tienes un programa que se llama Detrás de la Razón. Sí, Platícanos sobre ese programa. Bueno, pues creo que es el punto, el premio más importante que he tenido en mi vida. Estoy muy feliz con ese programa, ya llevamos 5 años y cada vez tenemos más seguidores. Nos ha cerrado la cuenta Google y YouTube, por decir algunas verdades que incomodan quizá a los lobbies sionistas de Estados Unidos, pero volvemos a estar y volvemos a estar. Cada vez nos siguen más gente, tenemos, sin mentirles, millones de seguidores. En Facebook tenemos millones, en YouTube tenemos cientos de miles de comentarios que alaban lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque damos una información que no se da normalmente en ningún país, ¿no? ¿Cuál es esa información? Ver lo que está pasando en cierto país desde el punto de vista geopolítico y de la influencia de las grandes ambiciones y la sed de dominar de los grupos oscuros del mundo. Y eso a la gente le fascina, la gente está tomando un nuevo despertar. Y bueno, pues sobre todo los millennials, gente de 18 a 24 años, son nuestros principales seguidores. Ayer estaba con Alfredo Jalife, que ustedes lo deben de conocer. Estábamos comiendo en una cantina ahí en frente del Ángel de la Independencia, y jóvenes y la gente se paraba a saludarnos y decir gracias por lo que estamos haciendo. Subí el video en YouTube y apenas en una hora miles de visitas, no de México, sino de Venezuela, de Los Ángeles, de París, de toda la gente que habla hispana en España. Eres auténtico. Claro. Sí, sí. Yo creo que eso es... No solo la autenticidad, sino el compromiso de hacer que la gente reflexione. No sé si lo que esté diciendo es la verdad, pero a la gente le gusta la verdad, entonces pues, nosotros perseguimos solamente la semilla para reflexionar. Muy bien, Así Roberto. es. Roberto, ¿algún mensaje que quieras darle a nuestros radioescuchas como el gran comunicador que eres? No, pues yo creo que lo más importante para el ser humano, y que los comunicadores deberíamos trabajar mucho en eso, es impulsar el mensaje de la fe. Tengan fe a todos los que nos están escuchando, tengan fe en sí mismos, tengan fe en que sí se puede. Hay cuestiones mucho más allá de la razón, hay cuestiones de corazón, y el corazón solamente se puede escuchar con la fe. Qué bonito mensaje, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Algunas redes sociales que quieras compartirnos? Bueno, pues nos pueden seguir en YouTube, busquen mi nombre, Roberto de la Madrid, y ahí sale inmediatamente. Ya creo que una de tus productoras lo buscó. En Instagram estamos, Detrás de la Razón también, o el canal Hispan TV, que es el canal de televisión mundial desde Irán. Muy bien, la verdad es que para nosotros ha sido un gusto enorme que hayamos podido coincidir, ¿no?, en este tiempo que tienes tú aquí en México, y que hayas venido con nosotros a este programa Al Parejo. Lo agradecemos infinitamente. Gracias. Traté de hablar lo más rápido para abarcar todos los temas. Algo que quieras compartir, una reflexión que quisieras dejarles a todos los que nos están escuchando, ¿cómo los motivarías en un ámbito personal? Sí. Pues no creo en los nacionalismos, pero me choca que la gente nos diga que somos narcos, que somos violentos, y verdaderamente me entristece ver que somos el país número 1 en las peores cosas, como la diabetes, las enfermedades silenciosas, las cardiopatías, los ataques cardíacos. Tenemos que hacer algo, y si queremos cambiar nuestro México, tenemos que cuidar de nuestros alimentos y nuestros pensamientos. ¿En Irán qué se dice de México? Eso, que somos narcos. Que somos narcos, sí. Que feas personas, ¿no? Sí. Es la influencia de las noticias. Qué triste. Lamentablemente tenemos ese escenario. Claro. Pero tenemos que cambiar, y ustedes están para eso. Así es.
Muchísimas gracias, agradecemos que nos hayan escuchado. Gracias, maestra Chantal, por haber estado Al contrario, un compartiendo placer y un micrófonos. honor estar aquí con ustedes. Gracias. Muchísimas Bienvenido gracias, Roberto. Gracias. al país. Bienvenido, aquí te esperamos Gracias. nuevamente.